El látigo rasgó su espalda por tercera vez, cuando un guerrero apache detuvo su caballo frente a su padre y pronunció: «Dame a tu hija, yo sí la cuidaré». En ese momento, atada al poste en medio de la plaza, mientras su propia sangre manchaba el polvo, Sara comprendió que tendría que elegir entre las cadenas que conocía y la libertad que un extraño le ofrecía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol de mediodía caía con brutalidad sobre San Miguel del Desierto, un pueblo fronterizo al norte de México que se aferraba a la vida entre el polvo rojizo y los cactus retorcidos. Era el verano de 1870 y el calor reverberaba sobre los techos de adobe mientras los comerciantes cerraban sus puestos para refugiarse en la sombra escasa de los portales. El aire olía a tierra seca, a cuero curtido y a ese silencio denso que solo conocen quienes habitan en los límites del mundo civilizado. Sara Méndez caminaba con pasos cautelosos por el callejón trasero de la casa de su padre, sosteniendo un cántaro de barro contra el pecho. Tenía 19 años, pero su mirada llevaba el peso de muchos más. El cabello castaño, siempre recogido en una trenza apretada, le caía sobre el hombro izquierdo. Su vestido de algodón desteñido, remendado tantas veces que ya no se distinguía la tela original, rozaba el suelo polvoriento. Las manos, ásperas por el trabajo incesante, sostenían el cántaro como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. Desde que su madre, Beatriz, había muerto al dar a luz a un hijo que tampoco sobrevivió, la vida de Sara se había convertido en una sucesión de días idénticos, marcados por el trabajo silencioso y las palabras duras de su padre. Don Rodrigo Méndez había sido un hombre diferente antes de la tragedia. Los viejos del pueblo aún recordaban su risa sonora en la cantina, la forma en que miraba a Beatriz como si fuera el sol mismo. Pero la muerte de su esposa lo había transformado en una sombra amarga, un hombre que bebía aguardiente hasta el amanecer y que encontraba en su hija el blanco perfecto para su dolor. La casa de los Méndez se alzaba al final de la calle principal, una construcción de adobe con vigas de madera que crujían bajo el peso de los años. El taller de curtiembre ocupaba la parte trasera, donde don Rodrigo trabajaba pieles con una destreza que nadie le disputaba. Era el mejor curtidor en 100 kilómetros a la redonda, pero esa habilidad no había bastado para salvar a su esposa ni para llenar el vacío que dejó su ausencia. Sara había aprendido a moverse en silencio, a anticipar los humores de su padre, a volverse invisible cuando el aguardiente le nublaba la razón. Cocinaba, limpiaba, ayudaba en el taller, atendía a los clientes y jamás se quejaba. Las vecinas la miraban con una mezcla de lástima y admiración, pero ninguna se atrevía a intervenir. En San Miguel del Desierto, como en todos los pueblos de frontera, cada familia cargaba con sus propios demonios, y nadie se metía en los asuntos ajenos. Aquella mañana, Sara había visto algo que le partió el corazón. En la plaza del mercado, un niño apache de no más de 7 años hurgaba entre los desechos dejados por los comerciantes. Su cuerpo delgado, cubierto apenas por harapos, temblaba de hambre. Los ojos, oscuros y grandes, reflejaban una desesperación que Sara conocía bien. Sin pensarlo, había llenado su cántaro de agua fresca del pozo y se lo había ofrecido al pequeño. El niño había bebido con avidez, derramando el agua por las comisuras de los labios resecos. Sara le había dado también un trozo de pan que llevaba escondido en el delantal. El pequeño la miró con una gratitud tan profunda que ella sintió cómo algo se movía en su pecho, algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo, la esperanza de que aún existía bondad en el mundo.
Pero don Rodrigo lo había visto todo desde la ventana de la cantina. Sus ojos inyectados en sangre se habían encendido con una furia que Sara reconoció al instante. Sabía lo que vendría. Sabía que aquel acto de compasión tendría un precio. Y mientras regresaba a casa con el cántaro vacío, sus manos temblaban no por miedo, sino por la certeza de que algo iba a cambiar. No sabía qué, ni cómo, pero lo sentía en el aire espeso de aquel mediodía abrasador. El polvo se arremolinaba bajo sus pies descalzos. El pueblo seguía su marcha indiferente, y Sara, con el corazón encogido, se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La puerta de la casa se abrió con un estruendo que hizo temblar las paredes de adobe. Don Rodrigo Méndez apareció en el umbral con el rostro enrojecido por el alcohol y la ira. Sus botas golpeaban el suelo de tierra con pasos pesados, amenazantes. En la mano derecha llevaba el látigo de cuero que usaba para trabajar las pieles, el mismo que había pertenecido a su padre y al padre de su padre. Era una reliquia familiar, pero en ese momento se había convertido en un instrumento de castigo. «Sara», rugió con voz ronca, «sal de donde estés escondida». Ella no se escondía. Estaba en el patio trasero, colgando ropa mojada en el tendedero. Al escuchar la voz de su padre, el cántaro que sostenía resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, esparciéndose en 1000 pedazos. El sonido pareció desgarrar el silencio del mediodía. Sara cerró los ojos por un instante, respiró hondo y caminó hacia el interior de la casa con pasos firmes. No correría, nunca corría. Don Rodrigo la esperaba en el centro de la sala, con las piernas separadas y el látigo colgando de su mano como una serpiente dormida. Su aliento apestaba a aguardiente barato. Los ojos, antes tan llenos de vida cuando miraba a Beatriz, ahora eran pozos oscuros sin fondo. «¿Cómo te atreves?», siseó con voz baja, más peligrosa que cualquier grito. «¿Cómo te atreves a dar de comer y beber a esa escoria apache? A los mismos salvajes que mataron al hijo de don Sebastián hace 2 años, a los que quemaron el rancho de los Torres». «Era un niño, padre», respondió Sara con voz temblorosa pero firme. «Solo era un niño con hambre. Era un apache». La mano de don Rodrigo se estrelló contra la mesa, haciendo saltar los platos de peltre. «¿Y tú? Tú que llevas la sangre de tu madre, te rebajaste a ayudar a esa basura. Traicionaste a tu propia gente». «No traicioné a nadie», insistió Sara, aunque su corazón latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. «Solo hice lo que mamá habría hecho. Ella siempre decía que la compasión no tiene fronteras, que...» El primer golpe del látigo cortó el aire antes de que pudiera terminar la frase. No la alcanzó, pero el chasquido fue suficiente para hacerla retroceder. Don Rodrigo avanzó hacia ella con ojos enloquecidos. «¡No te atrevas a nombrarla!», gritó con la voz quebrada. «No tienes derecho a hablar de ella. Si ella estuviera aquí, si no hubiera muerto dándome otro hijo inútil, nada de esto habría pasado». Las palabras fueron más dolorosas que cualquier latigazo. Sara sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar. No le daría ese gusto, no más. «Vas a aprender», continuó don Rodrigo, arrastrando las palabras. «Vas a aprender frente a todo el pueblo lo que pasa cuando alguien de mi casa traiciona a su gente». La agarró del brazo con fuerza brutal, clavándole los dedos en la piel. Sara intentó resistirse, pero él era más fuerte. La arrastró fuera de la casa, cruzando el patio, atravesando el portón de madera que daba a la calle principal. El sol del mediodía los golpeó con su luz implacable. «Vengan todos», gritó don Rodrigo hacia las casas vecinas, hacia la cantina, hacia el mercado. «Vengan a ver lo que pasa cuando alguien traiciona a su propia sangre». Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Doña Mercedes, la tendera, asomó la cabeza con expresión preocupada. Don Esteban, el herrero,
salió de su taller con el delantal aún puesto. Los niños que jugaban en la plaza se detuvieron, observando con ojos grandes. En pocos minutos, una multitud silenciosa se había formado alrededor de la escena. Don Rodrigo empujó a Sara hacia el centro de la calle, junto al poste donde se ataban los caballos. Con movimientos bruscos, ató sus muñecas a la madera gastada. Sara mantenía la cabeza alta, la mandíbula apretada. No les daría el placer de verla llorar. «¡Esta es mi hija!», proclamó don Rodrigo, alzando el látigo para que todos lo vieran. «Y esta es la hija que dio de comer y beber a un apache, a la misma escoria que nos ha robado, que nos ha matado, que nos ha quemado». La multitud murmuraba, pero nadie se movía. Algunos bajaban la mirada, incapaces de sostener los ojos suplicantes de Sara. Otros observaban con una curiosidad morbosa, y algunos, muy pocos, apretaban los puños con impotencia. «¡Que esto sirva de lección!», gritó don Rodrigo, y el látigo silbó en el aire. El primer golpe rasgó la tela del vestido de Sara. Ella apretó los dientes, ahogando el grito que pugnaba por salir. El segundo golpe fue peor. El tercero le arrancó un gemido que no pudo contener. La sangre comenzó a empapar la tela desgarrada. Nadie se movió, nadie habló. El pueblo entero era cómplice de aquel horror por su silencio. Pero entonces, un sonido diferente cortó el aire, el galope de un caballo, y una voz profunda, serena pero llena de autoridad, pronunció palabras en un español perfecto que nadie esperaba escuchar. «Detente». Todos los ojos se volvieron hacia el origen de aquella voz. Un silencio más profundo que el anterior cayó sobre la plaza como un manto pesado. El galope del caballo se detuvo a pocos metros de donde Sara estaba atada, sangrando, con la cabeza aún erguida pese al dolor que le atravesaba la espalda. El jinete desmontó con movimientos fluidos, precisos. Era un hombre alto, de hombros anchos y porte noble que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Vestía con la dignidad de su pueblo. Una túnica de cuero curtido adornada con cuentas de hueso y plumas negras que colgaban de sus hombros. El cabello, largo y oscuro como la noche sin luna, estaba recogido con una cinta de tela roja. Su rostro, curtido por el sol y el viento del desierto, tenía líneas profundas que hablaban de años de experiencia y sabiduría. Pero eran sus ojos los que más impresionaban, oscuros, penetrantes, llenos de una serenidad que contrastaba con la violencia de la escena. Era Nahuel, guerrero respetado del clan apache que habitaba las montañas del norte. Su nombre significaba jaguar en la lengua de sus ancestros y su reputación lo precedía. Había venido a San Miguel del Desierto por invitación del gobernador territorial para negociar un tratado de paz, uno de los muchos intentos de detener el derramamiento de sangre que manchaba aquellas tierras desde hacía décadas. Don Rodrigo, con el látigo aún en la mano y la respiración agitada, se volvió hacia el recién llegado con expresión desafiante. El alcohol aún nublaba su juicio, pero incluso en su estado pudo reconocer quién era aquel hombre. «Esto no es asunto tuyo, apache», escupió las palabras con desprecio. «Esto es un asunto familiar. Vete por donde viniste». Nahuel no respondió de inmediato. Caminó con pasos lentos hacia donde Sara estaba atada. La multitud se apartó instintivamente, como si una fuerza invisible los empujara. El guerrero se detuvo frente a la joven, observando las heridas en su espalda, la sangre que manchaba el vestido desgarrado, pero sobre todo la dignidad que aún brillaba en sus ojos a pesar del sufrimiento. Sara lo miró sin miedo. Había algo en aquel hombre que le resultaba familiar, aunque nunca antes lo había visto. Era la misma mirada que tenía el niño apache al que había dado agua. Una mezcla de dolor antiguo y esperanza inquebrantable. «Esta mujer», dijo Nahuel, volviéndose hacia don Rodrigo con voz serena pero firme, «dio agua a un niño que moría de sed,
compartió su pan con un pequeño que no había comido en días. Actuó con honor, con compasión, con humanidad. Y tú, sus ojos se clavaron en el comerciante. Tú la castigas por ello. ¿Qué clase de hombre castiga la bondad? Ella traicionó a su gente, rugió don Rodrigo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Algo en la presencia del guerrero lo hacía dudar. Ayudó a uno de ustedes, a los mismos que nos han atacado, que nos han robado. Y nosotros hemos sido atacados también, replicó Nahuel sin alzar la voz. Nuestras mujeres han llorado a sus hijos muertos. Nuestros ancianos han visto arder sus hogares. La sangre ha corrido por ambos lados, don Rodrigo Méndez, y seguirá corriendo mientras hombres como tú enseñan a sus hijos que la compasión es traición. La multitud murmuraba ahora con más intensidad. Doña Mercedes se había llevado las manos al pecho. Don Esteban observaba la escena con el ceño fruncido, como si estuviera presenciando algo que jamás había considerado posible. Nahuel se volvió nuevamente hacia Sara. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso, una comprensión que no necesitaba palabras. Él había visto la misma bondad en los ojos de su esposa, Citlali, antes de que una fiebre se la llevara 3 inviernos atrás. Recordó cómo ella curaba a quien lo necesitara, sin importar si era apache, mexicano o americano. Recordó su risa, la forma en que tejía historias junto al fuego, cómo sus manos suaves curaban las heridas de los guerreros que regresaban de las batallas. Y en Sara vio ese mismo espíritu. Un alma que se negaba a ser quebrada por el dolor, que elegía la bondad incluso cuando el mundo la castigaba por ello. Yo conocía a tu esposa, dijo Nahuel con voz más suave, dirigiéndose a don Rodrigo. Beatriz. Ella curó a mi hermano menor cuando fue herido cerca de su rancho hace años. No preguntó quién era, no dudó, solo lo curó. Esa mujer era tu esposa y esta, señaló a Sara, es tu hija, tiene el mismo corazón que su madre. Don Rodrigo palideció. El látigo cayó de su mano, golpeando el polvo de la calle con un sonido sordo. Pero tú, continuó Nahuel, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, tú no eres digno de ella. El guerrero dio un paso adelante, y lo que dijo a continuación cambiaría el destino de todos los presentes. Dame a tu hija. Yo sí la cuidaré. Las palabras de Nahuel quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio lejano. La plaza entera pareció contener la respiración. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie, incluso el viento que había soplado durante toda la mañana, se detuvo, como si la naturaleza misma aguardara la respuesta. Dame a tu hija. Yo sí la cuidaré. Don Rodrigo miraba al guerrero apache con los ojos desorbitados, la boca entreabierta. El látigo yacía olvidado a sus pies, cubierto de polvo. Sus manos temblaban. No se sabía si de rabia o de algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente al miedo. El alcohol aún nublaba sus pensamientos, pero incluso en su estado ebrio comprendía la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste?, balbuceó, dando un paso tambaleante hacia atrás. Lo escuchaste bien, respondió Nahuel con la misma serenidad imperturbable. Tu hija no merece ser tratada como un animal, no merece ser azotada por tener un corazón compasivo. Si no puedes ver su valor, si no puedes honrar la bondad que heredó de su madre, entonces no mereces tenerla bajo tu techo. Eso es una locura, gritó don Rodrigo recuperando algo de su bravuconería anterior. Es mi hija, mi sangre. No puedes llevártela como si fuera un caballo o una vaca. No la llevaré como propiedad, aclaró Nahuel, y sus palabras tenían el peso de una promesa sagrada. La llevaré como lo que es, una mujer libre que merece elegir su propio camino. Entre las cadenas de tu odio o la posibilidad de una vida donde su bondad sea valorada,
no castigada. El guerrero se volvió entonces hacia Sara. Ella seguía atada al poste, pero algo había cambiado en su postura. Ya no era la víctima silenciosa. Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora ardían con algo diferente: esperanza. Una esperanza frágil, pero real. «Pregúntale a ella», dijo Nahuel dirigiéndose al pueblo entero. «Pregúntenle si quiere quedarse con un padre que la golpea por ser compasiva o si quiere elegir un destino diferente». Doña Mercedes dio un paso adelante. Era una mujer robusta, de mejillas sonrosadas y manos siempre ocupadas en alguna tarea. Había conocido a Beatriz. Había sido su amiga más cercana. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Sara atada como una criminal. «Suéltenla», dijo con voz temblorosa pero firme. «Al menos déjenla hablar». Don Esteban, el herrero, asintió pesadamente. Se acercó al poste y con manos toscas pero gentiles desató las cuerdas que sujetaban las muñecas de Sara. Ella gimió cuando la sangre volvió a circular por sus brazos entumecidos. Casi se derrumbó, pero Nahuel la sostuvo con un brazo firme. «¿Puedes hablar?», preguntó el guerrero en voz baja. Sara asintió. Se enderezó con esfuerzo, ignorando el dolor que le atravesaba la espalda como cuchillos al rojo vivo. Miró a su padre, a aquel hombre que alguna vez la había alzado en sus brazos, que le había enseñado a contar estrellas, que había reído con su madre bajo el mismo techo que ahora se había convertido en una prisión. «Papá», susurró, y su voz se quebró. «Yo no quería traicionarte, solo quería hacer lo que mamá habría hecho». Don Rodrigo apartó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hija. Su mandíbula temblaba. En algún lugar profundo de su corazón envenenado por el dolor, una parte de él sabía que ella tenía razón. Beatriz habría hecho exactamente lo mismo. Su esposa había tenido un corazón tan grande que no cabía en su pecho, un corazón que latía por todos los que sufrían sin importar su origen. «Te odio», murmuró don Rodrigo, pero las palabras sonaban huecas, vacías. «Te odio porque te pareces tanto a ella». «No me odias», respondió Sara con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me odias porque te recuerdo lo que perdiste. Me odias porque estoy viva y ella no». El silencio que siguió fue absoluto. La verdad había sido pronunciada, cruda y dolorosa, en medio de aquella plaza polvorienta, bajo el sol implacable del mediodía. Nahuel no interrumpió. Esperó con paciencia, con respeto. Este era un momento que pertenecía a padre e hija, un momento de verdades desnudas que necesitaba ocurrir antes de que cualquier decisión pudiera tomarse. «Si me quedo», dijo Sara con voz más firme, enderezándose pese al dolor, «¿dejarás de golpearme? ¿Dejarás de culparme por algo que no fue mi culpa? ¿Podrás mirarme sin ver en mí a mamá muerta?» Don Rodrigo no respondió. No podía. La respuesta estaba escrita en su silencio, en sus ojos vidriosos, en sus manos temblorosas. Sara se volvió entonces hacia Nahuel. Lo miró largamente, estudiando aquel rostro que le era extraño, pero que de alguna manera le transmitía más seguridad que el de su propio padre. «Si voy contigo», preguntó con voz apenas audible, «¿qué seré?» «Serás lo que elijas ser», respondió Nahuel con absoluta sinceridad. «Nadie te golpeará, nadie te castigará por ser bondadosa. Vivirás con honor, con respeto. Y cuando llegue el día en que desees partir, nadie te detendrá. Tu vida será tuya». Sara cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, había tomado su decisión. «Me voy contigo», dijo Sara, y su voz resonó en la plaza con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Un murmullo recorrió la multitud como una ola. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres cruzaron miradas incrédulas. Don Rodrigo dio un paso tambaleante hacia adelante, con el rostro desencajado. «¡No!», gritó,
y por primera vez en años su voz no sonaba furiosa sino desesperada. «No puedes irte, eres mi hija, eres lo único que me queda de ella». Sara lo miró con lágrimas corriendo por las mejillas, pero su decisión no vacilaba. «No soy tuya, papá, nunca fui tuya. No soy una posesión que puedas guardar en un estante mientras me pudro de dolor. Soy una persona y merezco vivir sin miedo, sin golpes, sin ser castigada por tener corazón». «¿Tu madre?», comenzó don Rodrigo, pero la voz se le quebró. «Mi madre estaría orgullosa de esta decisión», interrumpió Sara con firmeza. «Ella nunca habría querido que yo viviera como he vivido estos años. Tú la amabas, lo sé, pero cuando ella murió, algo en ti también murió, y yo no puedo seguir pagando el precio de tu dolor». Nahuel observaba en silencio, respetando aquel momento de despedida entre padre e hija. Sabía que aquellas palabras eran necesarias, que sin ellas Sara cargaría siempre con el peso de la culpa. La libertad verdadera no solo consistía en partir, sino en hacerlo con el corazón en paz, con las verdades pronunciadas. Doña Mercedes se acercó con pasos rápidos, sosteniendo un bulto envuelto en tela. «Niña», dijo con voz temblorosa, «llévate esto. Es ropa limpia, algunas vendas y ungüento para tus heridas. Y esto». Sacó un pequeño medallón de plata que brillaba bajo el sol. «Era de tu madre. Me lo dio para que lo guardara cuando tú crecieras. Creo que este es el momento». Sara tomó el medallón con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró dos pequeños retratos pintados, uno de Beatriz sonriendo, otro de ella misma cuando era niña. Las lágrimas cayeron sobre el cristal que protegía las imágenes. «Gracias», susurró, abrazando a la mujer que había sido la única luz de bondad en sus años oscuros. Don Esteban también se aproximó. En sus manos llevaba un cuchillo pequeño con mango de hueso, perfectamente equilibrado. «Para que puedas defenderte», dijo con voz grave, «y para que recuerdes que no todos en San Miguel del Desierto somos cobardes». Otros comenzaron a acercarse. Una joven llamada Isabel le entregó un peine de carey que había pertenecido a su abuela. Un anciano, don Tomás, colocó en sus manos un rosario de cuentas negras. Incluso algunos niños se acercaron con flores silvestres recogidas de los alrededores del pueblo. «Lo recordaré», prometió Sara, abrazando cada regalo contra su pecho. «A todos ustedes, a los que tuvieron el valor de mostrarme bondad cuando nadie más lo hacía». Don Rodrigo permanecía inmóvil en el centro de la plaza, observando cómo el pueblo entero se despedía de su hija. Algo en su interior se rompió al ver aquella escena. Todas aquellas personas habían visto en Sara lo que él se había negado a ver. Una mujer valiente, bondadosa, digna de respeto y amor. «Sara», llamó con voz ronca cuando ella se volvió para caminar hacia el caballo de Nahuel. Ella se detuvo, pero no se giró completamente. «Lo siento», murmuró don Rodrigo, y aquellas dos palabras contenían años de dolor, arrepentimiento y amor destruido. «Lo siento mucho». Sara cerró los ojos. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, perdonarlo todo, pero otra parte, la parte que había sido golpeada, humillada y rota demasiadas veces, sabía que el perdón no significaba quedarse. Podía perdonarlo desde lejos, podía amarlo desde la distancia, pero no podía sacrificar su vida por el fantasma de lo que él había sido alguna vez. «Yo también lo siento, papá», respondió sin volverse, «pero esto no cambia nada. Necesito irme». Nahuel le ofreció su mano. Sara la tomó, sintiendo la firmeza de aquellos dedos curtidos por años de supervivencia en el desierto. Él la ayudó a subir al caballo con cuidado, consciente de las heridas en su espalda. Luego montó detrás de ella, tomando las riendas con una mano y sosteniéndola con la otra para que no se cayera. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja,
solo para que ella escuchara. Sara miró hacia atrás una última vez. Vio a su padre, encorvado y roto en medio de la plaza. Vio el pueblo que había sido su hogar durante 19 años. Vio la casa de adobe donde su madre había muerto. Y supo con absoluta certeza que esta era la decisión correcta. «Estoy segura», respondió. Nahuel hizo girar al caballo. El animal relinchó suavemente, como si también comprendiera la importancia de aquel momento. Y mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Sara Méndez abandonó San Miguel del Desierto, no como una fugitiva, sino como una mujer que había elegido su libertad. El polvo se levantó bajo los cascos del caballo, envolviendo la plaza en una nube dorada, y cuando se disipó, Sara ya se había ido. Cabalgaron durante horas sin detenerse. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, púrpura y oro. Sara se aferraba al bulto que doña Mercedes le había entregado, sintiendo contra su pecho el medallón de su madre. El dolor de la espalda era intenso, punzante, pero se negaba a quejarse. No quería que Nahuel pensara que se arrepentía de su decisión. El guerrero apache mantenía un ritmo constante pero no agotador, consciente del estado de su acompañante. Cada tanto dirigía la mirada hacia ella, comprobando que no se desvaneciera. Sara podía sentir la calidez de su cuerpo detrás de ella, el brazo firme que la sostenía con respeto, sin sobrepasarse. Había en aquel hombre una nobleza que ella jamás había conocido. «¿Te duele mucho?», preguntó Nahuel en voz baja cuando notó que ella se tensaba. «Puedo soportarlo», respondió Sara, aunque su voz temblaba levemente. «No tienes que fingir fortaleza conmigo», dijo él con suavidad. «El dolor es real, no hay vergüenza en reconocerlo». Aquellas palabras tan simples, tan honestas, hicieron que algo se rompiera dentro de Sara. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego con más fuerza. Lloró por todo lo que había perdido, por la madre que nunca conoció realmente, por el padre que había elegido el odio sobre el amor, por los años robados de su juventud. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas. Nahuel no dijo nada. Solo mantuvo su brazo firme alrededor de ella, dejándola liberar lo que había guardado durante tanto tiempo. A veces, el silencio es el consuelo más poderoso. Cuando el sol finalmente se ocultó tras las montañas, Nahuel detuvo el caballo junto a un arroyo de aguas cristalinas. Desmontó primero y luego ayudó a Sara con cuidado infinito. Ella apenas podía mantenerse en pie. Las piernas le temblaban y la espalda le ardía como si tuviera brasas incrustadas en la piel. «Siéntate», indicó el guerrero, señalando una roca plana cerca del agua. «Necesito curar tus heridas antes de que se infecten». Sara obedeció, demasiado exhausta para protestar. Nahuel encendió un pequeño fuego con movimientos rápidos y eficientes. Luego sacó de su alforja varios frascos de barro sellados con cera. Sara lo observaba con curiosidad, tratando de no pensar en el dolor. «Mi esposa me enseñó esto», explicó Nahuel, mientras mezclaba hierbas secas con grasa de oso en un cuenco pequeño. Citlali era curandera, conocía el lenguaje de las plantas, sabía qué hierba sanaba cada herida, qué raíz calmaba cada dolor. «¿Bu hace cuánto que murió?», preguntó Sara en voz baja. 3 inviernos, respondió Nahuel, y en su voz había tristeza pero también aceptación. Una fiebre se la llevó en 2 días. No hubo tiempo de despedirnos. Un momento estaba riendo mientras tejía una manta, al siguiente ardía de fiebre, y luego ya no estaba. «Lo siento», murmuró Sara, sintiendo el peso de su propio dolor reflejado en las palabras del guerrero. «Yo también siento lo de tu madre», dijo Nahuel, levantando la vista para mirarla. «Y siento que tu padre no haya sabido honrar su memoria amándote a ti». Aquellas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Sara. Nadie, nunca,
había expresado tan claramente lo que ella había sentido durante años, la sensación de que su padre había traicionado la memoria de Beatriz al convertirse en un monstruo. «Esto va a doler», advirtió Nahuel, acercándose con el ungüento preparado. «Pero después te sentirás mejor». Sara asintió, mordiéndose el labio inferior. Con cuidado, Nahuel rasgó suavemente la tela desgarrada del vestido, exponiendo las heridas del látigo. El aire frío de la noche hizo que ella se estremeciera. Las marcas eran profundas. Algunas aún sangraban levemente. Nahuel trabajó en silencio, aplicando el ungüento con dedos sorprendentemente gentiles para un guerrero. Sara apretó los puños, conteniendo los gemidos. El ardor inicial era insoportable, pero poco a poco las hierbas comenzaron a hacer efecto. El dolor se calmó, convirtiéndose en un palpitar sordo y tolerable. «Las plantas del desierto conocen el dolor», murmuró Nahuel, mientras vendaba las heridas con tiras de tela limpia. «Viven en la tierra más dura, bajo el sol más cruel, pero sobreviven, se adaptan, se hacen fuertes, como tú». Sara no respondió, pero sus ojos se humedecieron nuevamente, no de tristeza esta vez, sino de algo diferente. Gratitud, esperanza. Cuando terminó de vendarla, Nahuel le ofreció agua fresca del arroyo en una calabaza. Sara bebió con avidez, sintiendo como el líquido vital recorría su garganta reseca. Luego él le tendió un trozo de carne seca y pan de maíz que había traído en sus alforjas. «Come», ordenó con suavidad. «Necesitas fuerzas para mañana, aún nos queda mucho camino». «¿A dónde vamos?», preguntó Sara, masticando lentamente. «A mi campamento, en las montañas del norte», respondió Nahuel, alimentando el fuego con ramas secas. «Allí vive mi pueblo, mi familia. Son buena gente, Sara, te aceptarán». «¿Y si no lo hacen?». La pregunta brotó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Nahuel la miró fijamente, y en sus ojos había una promesa inquebrantable. «Entonces nos iremos a otro lugar, pero nadie volverá a lastimarte, eso te lo juro». Al tercer día de viaje, las montañas se alzaron frente a ellos como gigantes dormidos, cubiertos de pinos y robles. El aire era más fresco aquí, más limpio, cargado con el aroma de la resina y la tierra húmeda. Sara había recuperado algo de fuerzas gracias a los ungüentos de Nahuel y al descanso de las noches junto al fuego. Las heridas de su espalda aún dolían, pero el ardor había disminuido considerablemente. A media mañana, cuando el sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el sendero, Sara divisó el humo. Varias columnas delgadas se elevaban entre los pinos, señalando la presencia del campamento apache. «Hemos llegado», anunció Nahuel, y por primera vez en días, Sara detectó un matiz de emoción en su voz. Era su hogar, el lugar donde su corazón descansaba. El campamento se desplegaba en un claro natural, protegido por riscos de piedra. Las tiendas de piel curtida se distribuían en círculo, cada una decorada con símbolos y pinturas que Sara no comprendía, pero que irradiaban significado. Mujeres trabajaban junto a los fuegos, curtiendo pieles, preparando alimentos, tejiendo cestas con fibras de yuca. Los niños corrían entre las tiendas, sus risas llenando el aire con una alegría que Sara había olvidado que existía. Los hombres afilaban armas, reparaban arreos o conversaban en grupos pequeños. Cuando el caballo de Nahuel entró al claro, el campamento entero se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Las conversaciones cesaron. Los niños dejaron de jugar. El silencio cayó como una manta pesada. Sara sintió que el corazón le latía con fuerza. Era consciente de todas aquellas miradas, de la desconfianza que emanaba de algunos rostros, de la curiosidad en otros. Era una mujer blanca en tierra apache, una extraña, una posible enemiga.
Nahuel desmontó primero y luego ayudó a Sara con cuidado. Ella mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras del guerrero: nadie volverá a lastimarte. Se aferró a esa promesa como un náufrago se aferra a un madero en medio del océano. Una mujer anciana se adelantó del grupo. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en 2 trenzas largas adornadas con plumas y cuentas de turquesa. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de años vividos. Los ojos, sin embargo, brillaban con una lucidez penetrante que nada escapaba. Llevaba un bastón tallado con símbolos de animales y se movía con la dignidad de quien ha ganado el respeto de todos. «Abuela Itza», saludó Nahuel con reverencia, inclinando la cabeza. La anciana no respondió de inmediato. Caminó alrededor de Sara lentamente, estudiándola con esos ojos que parecían ver más allá de la piel y los huesos, directamente al alma. Sara se obligó a permanecer quieta, a no mostrar miedo. Finalmente, la abuela Itza se detuvo frente a ella. Extendió una mano arrugada y tocó el medallón que Sara llevaba al cuello, el que había pertenecido a su madre. Lo abrió con cuidado, observando los retratos pintados en su interior. «Esta mujer», dijo la anciana en español entrecortado, señalando el retrato de Beatriz. «Yo la conocí. Ella curó a mi nieto cuando los hombres blancos lo hirieron. No preguntó su nombre, no pidió pago, solo curó». Sara sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Era mi madre». La abuela Itza asintió lentamente. «Tu madre tenía buen corazón. Puedo ver su espíritu en tus ojos». Luego se volvió hacia Nahuel. «¿Por qué la traes aquí?» «Su padre la golpeaba por mostrar compasión a un niño apache», explicó Nahuel con voz firme. «La castigaba por tener el mismo corazón bondadoso que su madre. Le ofrecí protección. Ella eligió venir». «¿Elegiste?», preguntó la abuela Itza, dirigiéndose directamente a Sara. «Sí», respondió Sara sin vacilar. «Elegí venir». Un murmullo recorrió el campamento. Algunos rostros se suavizaron, otros permanecían duros, desconfiados. Una mujer joven de mirada afilada y postura orgullosa se adelantó del grupo. Su nombre era Kiona y había sido prometida de Nahuel antes de que él eligiera a Citlali. El resentimiento por aquella elección nunca había desaparecido completamente. «Una mujer blanca no pertenece aquí», declaró Kiona con voz clara y desafiante. «Su gente nos ha robado nuestras tierras, ha matado a nuestros hijos. ¿Y ahora la traes como si fuera una de nosotras?» «No pido ser una de ustedes», intervino Sara antes de que Nahuel pudiera responder. Su voz temblaba, pero no se quebraba. «Solo pido vivir sin ser golpeada, sin ser castigada por tener corazón. Si eso no es posible aquí, me iré a otra parte». Kiona entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, la abuela Itza levantó su bastón. El silencio fue inmediato. «El consejo decidirá», anunció la anciana. «Pero esta noche ella duerme bajo mi tienda. Nadie la tocará, nadie la amenazará. ¿Está claro?» Los murmullos de asentimiento recorrieron el campamento. La palabra de la abuela Itza era ley. Nahuel respiró aliviado. La anciana se volvió hacia Sara y, para sorpresa de todos, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. «Ven, niña», dijo con suavidad. «Te prepararé té y curaremos mejor esas heridas de tu espalda». Y luego, sus ojos brillaron con algo parecido a la travesura. «Me contarás la historia de cómo mi nieto guerrero se convirtió en rescatador de doncellas». Las primeras semanas en el campamento transcurrieron con una mezcla de asombro y desafío. Sara había dormido aquella primera noche bajo la tienda de la abuela Itza, envuelta en mantas suaves de piel de venado, mientras la anciana le contaba historias de los antiguos, de cómo su pueblo había vivido en estas montañas durante generaciones, siguiendo el ciclo de las estaciones y el movimiento de los animales. «Nosotros no poseemos la tierra»,
había explicado Itza mientras preparaba una infusión de hierbas para las heridas de Sara. La tierra nos posee a nosotros, somos parte de ella, como el río es parte del valle, como el águila es parte del cielo. Sara escuchaba con atención, absorbiendo no solo las palabras, sino la filosofía que las sustentaba. Era tan diferente de todo lo que le habían enseñado en San Miguel del Desierto, donde la tierra era algo que se compraba, se vendía, se dominaba. Al amanecer del segundo día, la abuela Itza la despertó temprano. «Si vas a vivir aquí, debes aprender nuestros modos», le dijo con firmeza. «No como visitante, sino como una de nosotras». Sara fue asignada a trabajar con las mujeres. Al principio, la recibieron con silencio frío y miradas esquivas. Kiona, especialmente, se aseguraba de hacerle saber que no era bienvenida. Cuando Sara se acercaba a ella, se alejaba. Cuando Sara intentaba ayudar, Kiona le arrebataba las herramientas de las manos con gestos bruscos. Pero Sara no se rindió. Había sobrevivido años bajo el techo de su padre. Podía sobrevivir esto también. Observaba con atención cómo las mujeres curtían las pieles, cómo tejían las cestas con fibras de yuca, cómo preparaban el pemmican mezclando carne seca con bayas y grasa. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, aprendían rápido. Una tarde, una niña pequeña llamada Alitzel se acercó tímidamente mientras Sara intentaba tejer una cesta. La pequeña tenía grandes ojos oscuros y cabello negro como el ala de un cuervo. Se sentó junto a Sara sin decir palabra, observando sus torpes intentos de entrelazar las fibras. «Así no», murmuró finalmente la niña en español entrecortado. Tomó las fibras de las manos de Sara y le mostró el patrón correcto, sus deditos moviéndose con destreza. Sara sonrió. «Eres muy buena en esto». Alitzel se sonrojó complacida. «Mi abuela me enseñó. Ella dice que tejer es como contar una historia. Cada fibra es una palabra». «¿Me enseñarías?», preguntó Sara con humildad genuina. La niña asintió entusiasta. Y a partir de ese momento, Sara tuvo su primera amiga en el campamento. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una semana después. Un niño pequeño, el hijo de Kiona, estaba jugando cerca del arroyo cuando resbaló y cayó al agua. La corriente, hinchada por las lluvias recientes, lo arrastró con fuerza. El niño gritaba, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Sara no pensó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia el arroyo y se lanzó al agua fría sin vacilar. La corriente era fuerte, amenazando con arrastrarla también, pero ella nadó con determinación hacia el niño. Lo alcanzó justo cuando estaba a punto de hundirse. Lo agarró por la cintura y luchó contra la corriente para llevarlo a la orilla. Cuando finalmente llegó a tierra firme, tosiendo agua y temblando de frío, encontró a medio campamento reunido. Kiona corrió hacia su hijo, llorando, revisándolo para asegurarse de que estaba bien. El niño tosía, pero estaba vivo. Nahuel, que había presenciado todo desde donde trabajaba reparando flechas, se acercó a Sara. Sin decir palabra, le colocó su manta sobre los hombros. Sus ojos decían lo que sus labios no pronunciaban. Orgullo, admiración, algo más profundo que aún no tenía nombre. Kiona se levantó lentamente, aún sosteniendo a su hijo contra el pecho. Caminó hacia Sara. Durante un largo momento, las dos mujeres se miraron. Luego, Kiona hizo algo inesperado. Inclinó la cabeza en señal de respeto. «Salvaste a mi hijo», dijo con voz ronca, sin pensarlo, sin dudar, «aunque yo te he tratado con crueldad». «Era lo correcto», respondió Sara simplemente. «No podía dejarlo morir». Kiona asintió lentamente. Quizás estaba equivocada sobre ti». Aquella noche, cuando el campamento se reunió alrededor del fuego central para la cena, el lugar junto a Sara ya no estaba vacío. Alitzel se sentó a su derecha, contándole historias sobre las estrellas.
Y para su sorpresa, Kiona se sentó a su izquierda, ofreciéndole un cuenco de estofado humeante. «Come», dijo la mujer con una pequeña sonrisa. «Necesitas fuerzas después de lo de hoy». Sara tomó el cuenco con manos temblorosas. No eran solo las palabras lo que importaba, sino el gesto detrás de ellas. Aceptación, respeto, el comienzo de algo que podría, con tiempo, convertirse en amistad. Los meses pasaron como hojas arrastradas por el viento. El verano cedió ante el otoño, y con él llegó el tiempo de la cosecha. Sara había aprendido a hablar palabras en la lengua apache, a reconocer las plantas medicinales que crecían en la montaña, a preparar pieles hasta dejarlas suaves como la seda. Sus manos, antes solo acostumbradas al trabajo de la casa de su padre, ahora conocían el arte de tejer cestas tan hermosas que la abuela Itza las exhibía con orgullo. Pero más que las habilidades, era su corazón lo que había ganado su lugar. Sara curaba a los enfermos con la misma compasión que había mostrado al niño apache en San Miguel del Desierto. No preguntaba nombres ni historias, solo veía el sufrimiento y lo aliviaba. Las madres acudían a ella cuando sus hijos tenían fiebre. Los ancianos buscaban sus ungüentos para el dolor de las articulaciones, y poco a poco dejó de ser la mujer blanca para convertirse simplemente en Sara. Nahuel la observaba desde la distancia, siempre presente pero nunca invasivo. Le enseñó a montar mejor, a leer las señales del bosque, a seguir rastros que para ella eran invisibles. Compartían largos silencios junto al fuego mientras él tallaba flechas y ella cosía mocasines. No necesitaban llenar cada momento con palabras, habían encontrado una forma de comunicación más profunda. Una noche, cuando las primeras nieves comenzaban a coronar las cimas de las montañas, Nahuel la encontró sentada junto al arroyo. Ella sostenía el medallón de su madre entre las manos, observando los retratos a la luz de la luna. «¿Extrañas tu hogar?», preguntó el guerrero, sentándose a su lado. Sara cerró el medallón con suavidad. «Extraño lo que pudo haber sido. Extraño a la madre que nunca conocí realmente. Pero ese lugar, San Miguel del Desierto, ya no es mi hogar. Y este lugar», Nahuel señaló el campamento que se extendía a sus espaldas, las tiendas iluminadas por fuegos cálidos. «Puede serlo». Sara lo miró. En la luz plateada de la luna, los rasgos de Nahuel parecían tallados en piedra antigua, pero sus ojos eran suaves, vulnerables de una manera que pocas veces mostraba. «Ya lo es», respondió con honestidad. «Este es mi hogar ahora, ustedes son mi familia». Algo cambió en la expresión de Nahuel. Extendió la mano y rozó suavemente la mejilla de Sara. Era la primera vez que la tocaba de esa manera, con ternura, con intención. «Sara», murmuró su nombre como una plegaria. «No te traje aquí por compasión solamente. Te traje porque cuando te vi en esa plaza, atada y sangrando, pero con la cabeza en alto, vi algo que creí que había perdido para siempre». «¿Qué viste?», preguntó ella con voz apenas audible, su corazón latiendo con fuerza. «Esperanza», respondió Nahuel. «Vi la posibilidad de que el amor pudiera renacer incluso en un corazón que creía muerto. Vi en ti el mismo espíritu de Citlali, pero diferente, único. Y cada día que pasas aquí, cada sonrisa que le das a Litzel, cada vida que salvas, cada gesto de bondad, me enamoro más de quien eres». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sara. Nadie, nunca, le había hablado así. Nadie había visto en ella algo digno de amor. «Yo también», confesó con voz quebrada, «desde el momento en que dijiste, yo sí la cuidaré. Algo en mí despertó, algo que creía que mi padre había matado a golpes. Me diste libertad, sí, pero me diste algo más importante. Me diste la oportunidad de descubrir quién puedo ser cuando nadie me está destruyendo». Nahuel acercó su frente a la de ella. No la besó, no todavía. Solo permaneció allí,
compartiendo ese momento sagrado de verdades pronunciadas bajo las estrellas. Pero la paz fue interrumpida por un grito que atravesó la noche. Ambos se levantaron de un salto. El campamento se había iluminado con antorchas. Voces alarmadas resonaban entre las tiendas. ¡Jinetes!, gritaba uno de los vigías. Muchos jinetes acercándose desde el sur. Nahuel corrió hacia el campamento con Sara pisándole los talones. Cuando llegaron al centro, encontraron a la abuela Itza de pie con expresión grave. Los guerreros ya se armaban, preparándose para lo peor. ¿Soldados?, preguntó Nahuel con voz tensa. «No», respondió la anciana, y sus ojos se posaron en Sara. «Es peor. Son colonos de San Miguel del Desierto, y vienen por ella». El corazón de Sara se hundió. Sabía quién los había traído. Sabía por qué venían. Su pasado, que creía haber dejado atrás, había venido a reclamarla. Los jinetes emergieron de entre los árboles al amanecer. Eran una docena, todos hombres de San Miguel del Desierto, armados con rifles y expresiones duras. Pero al frente cabalgaba don Rodrigo Méndez. Ya no era el hombre ebrio y destrozado que Sara había dejado atrás. Su rostro estaba demacrado, más delgado, pero sus ojos tenían una claridad que ella no había visto en años. El campamento apache se había preparado. Los guerreros formaban una línea defensiva con arcos tensos y lanzas en alto. Las mujeres habían llevado a los niños a las tiendas más alejadas. La abuela Itza permanecía en el centro, con Nahuel a su derecha y Sara a su izquierda. «¡Sara!», gritó don Rodrigo al detener su caballo. «He venido a llevarte a casa. Este es mi hogar», respondió Sara con voz firme que resonó en el claro. «No volveré contigo». Don Rodrigo desmontó lentamente. Los hombres detrás de él mantuvieron sus posiciones, pero no avanzaron. Él caminó solo hacia su hija, con las manos levantadas en señal de paz. «Sara, por favor». Su voz se quebró. «Escúchame. Solo escúchame». Nahuel dio un paso adelante, colocándose entre padre e hija, pero Sara le tocó el brazo suavemente. «Está bien», murmuró. «Déjalo hablar». Don Rodrigo se detuvo a unos metros de distancia. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas surcadas por el tiempo y el dolor. «Llevo meses sin beber», comenzó con voz temblorosa. «Desde el día que te fuiste no he tocado una gota de alcohol. Cerré la curtiembre. Vendí la casa. No podía seguir viviendo en ese lugar lleno de fantasmas, de remordimientos». Tomó aire profundamente. «Doña Mercedes me hizo ver lo que me había convertido. Don Esteban me dijo que si Beatriz me viera, no me reconocería. Y tenían razón, tenían toda la razón». Sara mantenía la expresión serena, pero sus manos temblaban ligeramente. «No vine a arrastrarte de vuelta», continuó don Rodrigo. «Vine a pedirte perdón. Vine a decirte que tenías razón en todo. Te castigaba no por lo que hacías, sino porque cada vez que te miraba veía a tu madre. Y me dolía. Dios, cómo me dolía saber que ella se había ido y tú permanecías. Pero eso nunca fue tu culpa. Nada de eso fue tu culpa». Las lágrimas ahora rodaban también por las mejillas de Sara. «Papá, tú eres lo mejor de ella», dijo don Rodrigo cayendo de rodillas. «Tienes su bondad, su coraje, su capacidad de amar incluso cuando el mundo es cruel. Y yo intenté destruir eso en ti, intenté apagar esa luz porque me recordaba lo que había perdido. Pero tú te negaste a quebrarte, te fuiste, y fue la cosa más valiente que pudiste hacer». Sara dio un paso adelante, luego otro. Nahuel la observaba con expresión cautelosa, pero no interfirió. Era su decisión, su momento. «No espero que vuelvas», continuó su padre con voz ronca. «No espero tu perdón. Solo quería que supieras que estaba equivocado, que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar, y que si este es el lugar donde encontraste paz, donde encontraste amor». Miró a Nahuel con respeto. «Entonces me alegro de que alguien te haya dado lo que yo no pude.
Sara se arrodilló frente a su padre, extendió la mano y tocó su rostro surcado de lágrimas. Te perdono, papá, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar ese odio me destruiría como te destruyó a ti. Don Rodrigo sollozó, tomando la mano de su hija entre las suyas. Gracias, susurró. Gracias. Permanecieron así durante largos minutos. Cuando finalmente se separaron, algo había sanado entre ellos. No el olvido, nunca el olvido, pero sí el perdón, el comienzo de una paz que ambos necesitaban. Don Rodrigo se puso de pie con dificultad. Miró a Nahuel directamente a los ojos. Cuida de mi hija, guerrero. Cuídala mejor de lo que yo lo hice. Lo haré, prometió Nahuel con solemnidad. Te doy mi palabra. Los colonos se marcharon con el sol ascendiendo sobre las montañas. Sara los observó partir desde el claro, con Nahuel a su lado y su mano entrelazada con la de él. ¿Estás bien?, preguntó el guerrero. Sí, respondió Sara, y era verdad. Por primera vez en años, estoy bien. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, el campamento celebró. No una victoria militar, sino algo más importante. La victoria del amor sobre el odio, del perdón sobre el resentimiento. Sara bailó con las mujeres, compartió historias con los ancianos, arrulló a Alitzel hasta que se durmió en sus brazos. Y cuando la luna alcanzó su cenit, Nahuel la llevó a una colina apartada donde el mundo entero parecía extenderse ante ellos. Mi vida comenzó el día que te encontré, dijo él, sosteniendo sus manos. La mía también, respondió Sara. Y bajo aquellas estrellas ancestrales se besaron por primera vez. No como huida ni rescate, sino como dos almas que habían encontrado su hogar en el otro.